han habido muchas interpretaciones de lo que significa el reino de Dios. Diferentes. Unos lo comprenden como lo espiritual y otros algo muy material y algo muy terrenal. En esta semana, en este mes, en este trimestre, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un reino inconmovible. Y a lo largo de las semanas pasadas, cada uno de los hermanos ha expuesto un punto importante, un aspecto, un tema acerca de un reino inconmovible para comprender lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué era lo que pensaban los judíos acerca del reino de Dios y el Mesías, y qué piensan las iglesias, las religiones a lo largo de la historia acerca de lo que significa el reino de Dios y el Mesías. Primer punto, amados hermanos, ¿qué pensaban los judíos? Según los judíos, analicemos ahorita cuáles eran las interpretaciones que los judíos tenían acerca del reino de Dios y del Mesías. Recordemos un poco lo que hemos visto anteriormente también. Recordemos primero qué sucedió. Génesis, en el capítulo 1 en adelante, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y el reino de Dios allí imperaba. El cielo y la tierra estaban unidos. Nosotros lo vimos en el tema de los cielos y la tierra. Luego el ser humano abandonó a Dios, dando inicio a la potestad de las tinieblas. Lo explicaba el hermano Manuel en el mensaje Potestad de las Tinieblas. Después de eso, entonces, los seres humanos comenzaron a crear naciones y reinos conforme a sus propias sabidurías, conforme a sus propios intereses, y detrás de esos grandes dioses estaban los demonios. Y de entre todas las naciones y las familias de la tierra, Dios eligió a Israel para que fuese un reino de sacerdotes y de gente santa. El pueblo de Israel, entonces, descendiente de una familia, la familia de Abraham, tenía la misión de representar el reino de los cielos, el reino de Dios, con la sabiduría de Dios dada a través de la Torá, para cumplir el propósito por el cual Dios había formado una nación, para que esa nación fuese una nación santa, la nación de Israel, el reino de Israel. Pero ¿qué sucedió con los israelitas? Bueno, nuestro hermano Luis nos explicaba que abandonaron los israelitas el reino teocrático de Dios, el gobierno teocrático, donde Dios era el centro de todo y su palabra, la Torá, guiaba a la nación. Ellos dijeron, no queremos ser así, queremos ser como los otros reinos, como las otras naciones que tienen su propio rey. Ellos, en vez de ser gente santa, es decir, consagrada, especial, única, diferente, una nación distinta, querían igualarse y ser como las demás naciones. Entonces ellos pidieron un rey. ¿Está bien? Dijo Dios, dijo el Señor, dales un rey, le dijo Dios al profeta. ¿Qué sucedió entonces? Comenzó Saúl, después David, y aquí hay algo interesante. A pesar de todo, a pesar de que Israel había abandonado a Dios y su reino teocrático y querían un rey humano, Dios le hizo una promesa especial al rey David. Y le dijo a David que de su descendencia saldría uno que ocuparía su trono para siempre. Hijo de David, iba a ser heredero, y el reino de ese hijo de David iba a ser un reino eterno que no sería jamás destruido. Y eso es interesante. Entonces allí nosotros vemos en la historia cómo Israel tiene su auge, su expansión con David y con Salomón. Primero las guerras victoriosas de David, luego la sabiduría en alianzas, en economía de Salomón. Y después cómo el reino se divide con el hijo de Salomón. Y esa historia nos la contó el hermano Luis. Y luego a lo largo de la historia dice la palabra que surgía un rey bueno y un rey malo. Un rey bueno, un rey malo. Y el rey bueno era el que se parecía un poco más al rey David. Y el rey malo era uno que era contrario. Y normalmente ese rey malo era idólatra e introducía la idolatría en el pueblo de Israel. Pasaron así los siglos hasta que se dividió, y luego de dividido
Sargón II en el 722 a.C., rey de Asiria, sitia Samaria y cae el reino de Israel del norte y desaparece. Los israelitas ahí caen. Y solo quedó el reino de Judá en el sur durante unos años más. Pero luego, en el 605 después de Cristo, ¿qué sucedió? El rey Nabucodonosor II, rey del imperio neobabilónico, sitia Jerusalén y luego cae el reino de Judá. Ahí fue la decadencia, ahí fue la destrucción de Israel. Israel primero dividida y ahora Judá y todos los judíos deportados a Babilonia. Y entonces todos se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el rey que gobierna desde los cielos? ¿Dónde está Dios? Pasaron entonces, según la historia universal, profetizado por Daniel también, que cómo los imperios se levantaron, imperios que dominaban la tierra de ese entonces y dominaban, por supuesto, las tierras de Israel. Babilonia primero, luego cae Babilonia y luego se alza Media y Persia, después Grecia con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistando al vasto imperio persa, y luego cae al dividirse en 4 y luego surge y se fortalece el imperio romano. Es en días de estos reyes, en los días de los emperadores romanos, que nace Jesucristo, que nace el Mesías, que nace ese judío. Y ahí entonces, amados hermanos, el Señor comienza a predicar la palabra de Dios en ese contexto de un pueblo judío oprimido, atribulado. Los romanos subyugaban a los judíos con hierro fuerte, eran oprimidos con elevadas tasas de impuestos, la gente era pobre, era miserable, la economía no era buena, tenían que pagar tributos, no importaba si le iba bien en el negocio o iba mal, tenían que pagar tributos a través de los publicanos y por eso los publicanos eran odiados. Ahí entonces estaban los judíos que estaban comenzando a escuchar a un maestro que se comienza a levantar, a un Jesús, a un tal Jesús de Nazaret que comenzó a predicar y a enseñar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos entonces prestan oído y dicen, ¿cómo? ¿El reino de Dios? ¿El reino de los cielos? ¿Ya está cerca? ¿Ya está aquí? Sí, por fin. El imperio romano será destruido. Estamos ahogados de impuestos, estamos ahogados de opresión, de muerte. Nos dominan estos extranjeros, estos gentiles nos están dominando. Y Jesús comenzó entonces a predicar y enseñar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas que estaban escuchando ese mensaje tenían diferentes interpretaciones porque habían diferentes escuelas de pensamiento en el primer siglo. ¿Qué sucedía? Si usted, por ejemplo, caminaba por las calles de Jerusalén en el primer siglo, entre la Judea antigua, la Galilea, podía usted encontrar a los fariseos y a los escribas. Ellos decían que el Mesías y el reino de Dios todavía no había llegado porque a Israel le faltaba cumplir la ley, la Torá. Y como no la cumplían, ellos decían, por eso es que no ha venido el reino de Dios. El Mesías no viene porque a Israel, nos hace falta cumplir la ley. En cambio, otros como los saduceos, ellos creían que tenías que convenientemente hacerse aliado de Roma para entonces poder tener posiciones de influencia. Y por eso muchos saduceos en su época tenían influencia y poder porque ellos decían, no hay que batallar contra los romanos, no hay que llevarle la contraria a Roma. Hay que hacerse al lado de Roma para nosotros entonces tener ese poder, y así más o menos interpretaban el significado del reino de Dios, el reino de los cielos. Había otro grupo entre la audiencia de Jesús que se iba a las montañas a entrenar con espada.
los llamados célotes. Estos célotes eran revolucionarios. Ellos querían derrocar a Roma y querían formar un ejército poderoso, pero solamente estaban esperando al Mesías, príncipe de Israel. Ese Mesías, ese rey judío, ese rey de Israel, al mejor estilo de David, para poder comandar los ejércitos de Jehová, el Dios de Israel. Mientras tanto, ellos esperaban entonces al Mesías, ellos comenzaban a entrenar, a luchar, y de vez en cuando tenían misiones en donde asesinaban a romanos, asesinaban a altos cargos romanos, y así, todo por el reino de Dios, por el reino de los cielos. Otro grupo, no obstante, se iba al desierto a estudiar la Torá, a estudiar la ley, y esperaban al mejor estilo de Moisés, que Jehová Dios se le apareciera en una zarza y comenzaran de nuevo el Israel de nuevo. O sea, el reino de Dios. Así muchas personas entonces en la época de Jesús entendían de diferente forma el reino de los cielos. Y cuando Jesús comenzó a predicar acerca de esto, entonces les llamó mucho la atención. Porque había una profunda necesidad de un reino nuevo. Porque el reino que veían con sus ojos, un reino humano, un reino material, obviamente los estaba oprimiendo. ¿Quién era ese reino? El imperio romano, el gentil y extranjero imperio romano. Por ende, amados hermanos, la mayoría de los judíos esperaban la venida de Moisés, de Mesías, como un rey al mejor estilo de David. Ellos esperaban que el Mesías pudiera ser un rey que gobernara con mano firme, con un ejército que pudiera derrocar al imperio romano. Como un rey al mejor estilo de David, el cual reuniría un ejército para luchar en contra de Roma y así instaurar el reino de Dios, el reino de los cielos. Por esta razón, ellos comienzan a rechazar a Jesús. Al principio Jesús llama la atención, las señales, su predicación, pero luego se dan cuenta que nada que ver con un ejército, con espadas y con la idea de derrocar a Roma. Así que muchos comenzaron a darle la espalda a Jesús. Muchos pensaban de que Él venía a instaurar un reino donde iban a tener posiciones de privilegio y por eso entre los mismos apóstoles comenzaban a pelearse entre sí y querían ser los más importantes. Hasta la madre de dos de ellos le pidió a Jesús que cuando Él estuviera en su reino pudiera tener sus hijos lugares de honor, puestos de honor, cargos políticos. Eso era lo que comprendían en su mayoría los judíos. Comenzaron entonces los judíos a rechazar a Jesús. ¡Ey, no! Este no es el Mesías que estábamos esperando. Este no es el reino que estábamos esperando. Este no es el Mesías rey que dicen las profecías. Porque las profecías las estamos interpretando como un rey que viene, un Mesías, un ungido, porque Mesías significa ungido, y un ungido es un rey y sacerdote y profeta, que viene a derrotar a Roma, que viene a derrocar. Yo quería, dice el judío, un reino material, uno en donde podíamos nosotros hacernos fuertes, ser ricos, y poder entonces nosotros dominar las tierras, no ser dominados por los romanos. Después de Jesús y después de su muerte, sepultura, resurrección, expansión, ascensión en los cielos, expansión del cristianismo a lo largo de los siglos, las religiones y las iglesias han tenido casi la misma idea. Un reino de Dios, un reino de los cielos muy material, muy de la tierra y no tanto de los cielos. ¿Qué sucede entonces con las religiones? Número 2. Según las religiones, las principales iglesias y religiones del cristianismo, de la era cristiana, valga la redundancia, han interpretado el reino de Dios, el reino de los cielos, de diferentes maneras también, de diferentes formas. En primer lugar tenemos los romanistas, la Iglesia Católica Romana. Los romanistas conquistando Europa, por ejemplo, hacia el año 313 después de Cristo,
se realiza el edicto de tolerancia, se promulga el edicto de tolerancia por parte de Roma hacia el cristianismo. Constantino, un año antes, en el 312, según él dijo que vio una visión y una voz le dijo: en este signo vencerás, viendo una cruz y viendo las primeras letras de Christos en la visión. De esta forma entonces el emperador romano pintó esta señal en los escudos de los soldados y comenzaron a ganar batallas. Un año después entonces, en el 313, se promulga este edicto de tolerancia y el cristianismo comenzó a ser una religión no perseguida y es el primer emperador romano que, según él, se hizo cristiano. Pero a partir de ese momento, amados hermanos y amigos, comenzó algo bien interesante con respecto a esta idea de lo que es el reino de Dios, de lo que significa verdaderamente el reino de los cielos. ¿Qué pasa entonces cuando el cristianismo, en vez de ser perseguido, comienza a tener y a estar en las esferas más altas de poder? ¿Qué sucede cuando el poder religioso se combina con el poder político y militar? Pues en las siguientes décadas, amados hermanos, se formó la Iglesia Católica Romana. El poder eclesial se mezcló con el poder político y el poder militar y se emprendió una conquista territorial masiva bajo la premisa de extender el reino de Dios. Es por eso que hasta el día de hoy es el Vaticano el que tiene el mayor número de propiedades en la tierra. El mayor número de propiedades en el planeta lo tiene el Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ellos, bajo la premisa de extender el reino de los cielos, el reino de Dios, comenzaron a conquistar tierras, tras tierras, tras tierras, en todo el mundo europeo de aquella época. Porque ellos decían, bueno, un reino tiene un territorio, y el reino de Dios es todo donde pise la Iglesia Católica Romana. Y ahí es donde se comenzó a usar más el término católico, haciendo referencia o alusión a universalidad. El reino de Dios, el reino de los cielos, era ahora entonces universal. ¿Por qué? Porque ya no había un imperio romano que perseguía. Ese imperio que era la bestia, ese imperio que iba a ser derrotado por el Señor, ese imperio romano que en Apocalipsis estamos viendo que es la bestia, comenzó primero a perseguir a la iglesia y ahora ese imperio ya no es un perseguidor. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice, bueno, ahora sí ha venido el reino de Dios a su plenitud. Tenemos todo el dominio entonces, tenemos todo el poder entonces, porque ya no el imperio nos está atacando, sino que nosotros estamos dominando. Se comenzaron entonces a construir catedrales católicas basadas en el templo de Salomón. Comenzó una gran campaña de construcción de catedrales, de recaudación de fondos, construcción de iglesias que son las catedrales a lo largo de los siglos de todo el medioevo. ¿Qué sucede entonces acá? En la Edad Media, los papas tenían un gran poder. Ellos, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ungían a los reyes de Europa. Los ungían como los profetas del Antiguo Testamento, porque eran el reino de Dios en la tierra. Comenzaban entonces los papas a ungir a los reyes europeos, así como en el Antiguo Testamento. Y todo el sistema sacerdotal católico comenzó a parecerse cada vez más y más al Levítico. Y usaban textos del Antiguo Testamento para justificar sus conquistas, sus luchas. El Papa tenía el mayor poder político, militar y religioso. Y es allí donde entonces se manifestó el hombre de pecado. Algo que ya lo hablamos en los meses anteriores, una profecía que el Espíritu le dio al apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, sobre la apostasía, y a los tesalonicenses también, sobre que ese hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Con una idea. El reino de Dios está aquí
y por lo tanto tenemos la espada para dominar. Y por eso es que la historia nos comenta acerca de barbaries que realizó la Iglesia Católica Romana, cómo los papas persiguieron a todo aquel que se opusiera, científicos, verdaderos cristianos, alguna que otra bruja, etc. Las cruzadas, los caballeros templarios, los famosos caballeros templarios, financiados por el romanismo. Todo eso bajo la idea de que el reino de Dios estaba acá. Ese reino de Dios, ese reino de los cielos, ya estaba en su auge. ¿Ya se fijó? En los días del Imperio Romano Jesús habla del reino de Dios, pero ahora ese Imperio Romano ha caído y la Iglesia es la que tiene el poder. Así que, ¿cómo no va a ser el reino de Dios? ¿Cierto? ¿Ya se fijó la lógica? ¿Están viendo la lógica, amados hermanos? ¿Amén? Esa es la idea, pero es una idea errónea. Es una idea equivocada. Es una idea muy humana, muy material, nada que ver espiritual. Muy para acá, muy de la tierra y no de los cielos. Y no de lo verdadero y trascendente. Esto mismo pasó luego de la Reforma, amados hermanos. En la Reforma protestante luego surgieron muchas iglesias y muchas religiones y entre las más destacadas tenemos a los puritanos. Y hay algo interesante sobre los puritanos y la idea del reino de Dios y el Mesías, sobre el reino de los cielos y el Mesías. El sueño puritano de una nación cristiana en el Nuevo Mundo. Y cuando entendamos esto, vamos a comprender muchas de las cosas que vemos hoy en día también sobre esta nación grande que tenemos al norte de América. ¿Qué pasa? En el año 1620, amados hermanos, un grupo separatistas ingleses salen hacia Norteamérica escapando de la persecución católica y anglicana. Veían el Nuevo Mundo, América, recién descubierta por los europeos, como la tierra prometida. Ellos veían a América como la tierra prometida. Luego de haber sido oprimidos durante siglos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ahora ellos se liberaban y veían al Nuevo Mundo de las Américas como una tierra prometida. A ellos mismos se veían como el verdadero Israel. El Océano Atlántico lo veían como el Mar Rojo. Y también ellos veían al rey de Inglaterra como el faraón. Podemos estar viendo, amados hermanos, cómo la mala interpretación de la idea del reino de Dios puede llevar a grandes errores y grandes equivocaciones. Iniciando desde los judíos, pasando por la iglesia romanista, hasta llegar a este momento al grupo puritano. ¿Qué sucede? Ellos llegan a Norteamérica, fundan varias ciudades, entre ellas Salem, pareciéndose a Jerusalén. Casi aprueban el idioma hebreo como oficial y comenzaron a nombrar lugares con nombres bíblicos. Al igual que Salem en Massachusetts, esto queda en Massachusetts como la Nueva Jerusalén. Comenzaron a fundar universidades como la Universidad de Yale, en donde el icono se puede notar Urim y Tumim, que eran palabras hebreas de unas piedras que usaban los sacerdotes levitas. Porque ellos se veían a sí mismos como el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Y luego, más en el siglo XX y para acá, tenemos otra interpretación negativa de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esto que vamos a mencionar, amados hermanos, puede que sea un poco más familiar para todos y cada uno de nosotros. Para que usted lo conozca, para que usted lo comprenda y no se deje engañar, no se deje engatusar de cosas falsas sobre bendiciones, sobre un reino de Dios y un reino de los cielos que no es el verdadero concepto del reino de Dios y del reino de los cielos que Jesús está predicando. Y por eso es que los estamos viendo acá, para que luego veamos, usted y yo, lo que realmente significa el reino de Dios, el reino de los cielos predicado por Jesucristo. ¿Qué sucede?
evangelio de la prosperidad y la política evangélica. Comienza entonces con diferentes íconos evangélicos, predicadores, evangelistas, evangélicos, y comienzan a hablar del evangelio de la prosperidad, que de hecho viene de ese sueño puritano de una nación cristiana en el Nuevo Mundo, que de hecho los padres fundadores de Estados Unidos de América fundaron bajo principios bíblicos con esa idea, con una nación que era el reino de los cielos. En el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, amados hermanos y amigos, y la política evangélica, se inunda el deseo de ver un reino físico en la tierra como el reino de Dios. Iglesias evangélicas como Osana, entre otras, expresan el reino de Dios a través de las cosas materiales. ¿Alguna vez ha estado usted en Osana? ¿Alguna vez usted ha ido a iglesias donde hablan solo de bendiciones materiales? ¿Donde solo hablan de prosperidad económica? Porque están basados en una idea errónea del reino de Dios y el reino de los cielos. Nada que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos predicado por Jesucristo de Nazaret. Nada que ver. Pero las personas son hechizadas. Porque usted puede ver mega iglesias, los instrumentos musicales, la emoción y el mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos, de la gran bendición en su vida económica. Entonces dice, pertenece acá, ofrenda acá, diezma acá, cree en esto y tus finanzas van a ser bendecidas. Tu economía va a ser prosperada, basado en que el reino de Dios y el reino de los cielos se manifiesta a través de la posesión de bienes materiales. Entonces, el que es pobre en cuanto a economía está alejado del reino de Dios y Dios no está con él. Esa es la idea que tienen. Por lo tanto, los empresarios, los hombres de negocios, son dados a este tipo de iglesias, son dados a este tipo de religiones, porque los seducen, porque ellos quieren ver sus finanzas, sus negocios, sus emprendimientos con éxito. Eso es lo que están anhelando en su corazón. Entonces el mensaje encaja con el anhelo de su corazón, con el deseo y la necesidad que ellos tienen de ver riquezas. Entonces dice, me suena y me gusta este mensaje. Es atractivo este mensaje para mis oídos. Entonces, las personas son seducidas con promesas políticas con tinte evangélico y abogan por la participación activa de los evangélicos en la política para buscar una utopía del reino de Dios en la tierra. Y es allí donde usted puede ver cómo candidatos presidenciales, candidatos políticos comienzan a hablar a las iglesias, a los cristianos, con valores cristianos, en pro de la defensa de la vida y no al aborto. Y comienzan a hablar y uno dice, oh, está bien eso está excelente. Nadie que es cristiano va a estar de acuerdo en el aborto o en cosas así. Está genial. Pero el problema es que están las ideas basadas en una premisa equivocada. El reino de Dios material y por lo tanto un activismo y colectivismo político para hacer funcionar de manera física y material el reino de Dios en la tierra a través de políticas públicas o de la fuerza del Estado. Lo mismo que sucedió con los romanistas. Lo mismo que sucedió cuando se oficializó el cristianismo, cuando el cristianismo ya no era perseguido. Lo mismo, combinas el poder eclesiástico con el poder político y militar, desastre, desastre, desastre. Pero esas ideas son las que imperan. Amados hermanos, ninguna de estas ideas son ideas bíblicas. ¿Cómo? Ninguna de estas ideas están conforme a la palabra. No están en conformidad a la palabra de Dios para nada. Dios no habla del reino de Dios, del reino de los cielos, como a través de las políticas públicas y de los instrumentos coercitivos de un Estado, de una nación. Dios no habla de eso como reino de Dios, como reino de los cielos.
Dios no habla el reino de Dios o el reino de los cielos como un país o una nación que se va a forjar y levantar. No habla de eso. Dios no habla de un imperio colonizador. Dios no habla de eso. Eso no es el reino de Dios. Eso no es el reino de los cielos para nada. No ideas judías, no ideas del nuevo Estado de Israel, no ideas evangélicas, ni evangelio de prosperidad, ni ideas norteamericanas, no ideas políticas. Nada de esto es lo que Jesús vino a predicar cuando dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es entonces el reino de Dios? ¿Qué es entonces el reino de los cielos según la profecía bíblica? Si no es nada de esto, conforme a los judíos pensaban, o los romanistas, o los puritanos, o el evangelio de la prosperidad. Salmo capítulo 2 nos dice la profecía. Y el Salmo capítulo 2 nos dice una profecía que, con la ayuda de Dios, vamos a continuar viendo el próximo domingo también. Pero desde ya tenemos la pauta y la advertencia también para que tengamos el anhelo de comprender entonces qué es realmente y verdaderamente el reino de Dios, el reino de los cielos. Y una advertencia para si usted quiere o yo, si queremos rechazar ese reino de Dios, ese reino de los cielos. Mire lo que dice el Salmo capítulo 2. Es un salmo especial, es un salmo poderoso, es un salmo que llama la atención. Porque ese salmo no solo es una canción, sino que es una profecía del reino y del Mesías. Dice así, Salmo capítulo 2, palabra de Dios para todos, de la siguiente manera. ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué se rebelan los pueblos y hacen planes inútiles? Esta es la pregunta que hace el salmista. ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Como los planes inútiles de instaurar una nación como reino de Dios o reino de los cielos. Como los planes inútiles de los célotes o de los fariseos o de los saduceos o de los esenios. Que todos se levantaron a una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué hacen planes inútiles? Como el evangelio y la prosperidad. Que cuando las personas que están en esas iglesias ven que sus negocios no están prosperando, ven que están quebrando y dicen, ¿cómo es eso? Si yo diezmaba, si yo iba a los cultos y alababa con el sonido poderoso de los instrumentos de música, pero no estoy prosperando y más bien se enferman, porque se estresan y se angustian porque no ven sus sueños financieros cumplidos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, todos esos son planes inútiles. Todos esos son planes para estar en contra del Señor y de Cristo realmente. Porque querer lo material es estar en contra del Señor y de su Cristo, de su Mesías, de su ungido. Porque el evangelio y la prosperidad y la política evangélica y el puritanismo y el romanismo y el judaísmo que espera un Mesías príncipe como el rey David con todo poder, son planes inútiles porque esos no son los planes de Dios, porque nunca lo fueron. Porque nunca fueron esos los planes de Dios. Porque ese no es el reino de Dios, ese no es la naturaleza del reino de los cielos. Para nada. Nada que ver. Por eso son planes inútiles y no funcionan. No funcionan. Los reyes y gobernantes se han unido, dice el versículo 2, en contra del Señor y del rey que Él eligió, del Mesías. ¿Por qué hacen planes? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se han unido? Porque dicen, verso 3, cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. O sea, no quieren que el Señor los gobierne. ¿Cómo? Las naciones y los reinos de este mundo, amados hermanos, y toda la gente dentro de las naciones y de los reinos, no quieren el dominio de Dios en sus corazones. No quieren el reino de Dios en su corazón. No quieren el reino de los cielos en su corazón. Por eso se oponen y por eso se opusieron. Sí, dice Hechos capítulo 4,
se levantaron Herodes y Poncio Pilato y los judíos y los gentiles en contra de ti y de tu Cristo, en contra del Mesías. Se opone, amados hermanos, la gente se opone al reino de Dios. La gente se opone al reino de los cielos porque no quiere el reino de Dios. O sea, reino significa gobierno. ¿Qué significa reino? Dominio. ¿Qué significa? Gobierno. Eso significa reino. Entonces, cuando estamos hablando en este trimestre del reino de Dios o reino de los cielos, estamos hablando del gobierno, dominio, potestad, imperio, poder de Dios sobre nosotros. Entonces, la Biblia dice en el Salmo capítulo 2 que la gente no quiere ser dominada por Dios. En efecto, ¿quién quiere obedecer a Dios? ¿Quién quiere someter su voluntad a la voluntad de Dios? ¿Quién quiere eso? Nadie quiere eso. La mayoría de la gente no quiere eso. Por eso hacen planes inútiles. Por eso dice el salmista que se unen en contra de Dios y en contra de Cristo. Porque dicen en el versículo 3, liberémonos de sus ligaduras, cortemos sus ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Porque no queremos ser dominados por su Mesías. Porque no queremos ser dominados por Dios. Porque no quiero que me gobierne. Porque no quiero que dirija mi vida el Señor, y por eso es que la gente se va a iglesias donde no domina Cristo para que ellos puedan vivir sus vidas a como quieren, de la mejor manera, en el pecado, en los malos deseos. Por eso, porque no quieren ser dominados por Jesús en el corazón. No quieren al Rey, no quieren a Cristo como Rey y Señor, solo como Salvador. La gente quiere al Señor no como Señor, sino como Salvador, como bendecidor, nada más. Como el que me provee, me aliviana y me sana de mis enfermedades. Solo quiero a Dios como el que me da, el que me sustenta, el que me resuelve mis problemas, pero no quieren al Señor como su Rey de reyes, como el Señor de sus vidas, que domina con poder. Verso 4. Pero el que está en el cielo se ríe. ¿Cómo? Verso 4. Pero el que está en el cielo se ríe. ¿Qué hace Dios? Se ríe. ¿Qué hace? Se ríe. Solo imagínense reírse a Dios, pero esta risa es de burla, ¿verdad? Una risa de burla. Cuando la gente no quiere ser dominada por Dios, Dios se ríe. Los reyes y las naciones y los reinos no quieren ser dominados, pero Dios se ríe. Dios se ríe. Dios dice, ¿cómo van a escapar? No pueden escapar. Nadie puede escapar. Usted no puede escapar de Dios. Yo no puedo escapar de Dios. Dios se ríe, verso 4, este es potente, este es poderoso. Dice, pero el que está en el cielo se ríe. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De cualquier rey, nación, reino, súbdito, etcétera, que no quiera ser dominado por Dios. Al entrar en su reino y confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, porque está establecido que toda rodilla se doble ante aquel a quien vamos a dar cuenta, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Amén. Ahí está. Pero el que está en los cielos se ríe, el Señor se burlará de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterroriza. Y por eso vienen calamidades. Y por eso vemos cómo hay calamidades. Siempre han habido y siguen habiendo calamidades. ¿Por qué? Porque las naciones no se someten a Dios. Porque la gente no quiere someterse a Dios. Por eso dice, luego le habla enojado y en su furor los aterroriza, diciéndoles, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Así es, el Padre ya consagró al rey. ¿Quién es el rey? Jesús de Nazaret. Amén. Él es el rey. Él es el rey de reyes. Él ya fue consagrado en Sión. ¿Cuándo? Ahí, en Jerusalén, cuando fue levantado en la cruz. Cuando recibió una corona de espinas, sí, es rey. Cuando recibió una capa como rey, sí, Él es rey y fue levantado, no en un trono, pero sí en una cruz. Amén. Él es el rey y dice Dios, yo he consagrado a mi rey en Sión.
Sión es Jerusalén, mi monte santo. Y el rey elegido dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. Así que este Mesías, además de ser rey, es hijo de Dios. Amén. Es hijo de Dios. Es hijo de Jehová de los ejércitos. Tú eres mi hijo. Hoy me he convertido en tu padre, dice Jehová. Solo tienes que pedírmelo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazos. ¿Cómo? Las harás pedazos como ollas de barro. Verso 10. Así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, y todos sus súbditos, gobernantes y gobernados, todos, despierten. ¿Cómo? Despierten. ¿Cómo dice? Despierten. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Despierten y escuchen mi consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Versículo 11. Esta profecía es poderosa. Esta profecía es potente. Versículo 11 dice, el consejo es, obedezcan al Señor. Amén. Ese es el consejo. Obedezcan al Señor. ¿Cómo? Obedezcan al Señor. Aquí dice, este es el mejor consejo que nos puede dar. Obedezca al Señor. ¿Qué está esperando para obedecer al Señor? ¿Qué está esperando para bautizarse? El que no se ha bautizado y sabe que tiene que bautizarse. ¿Qué está esperando el que no se reconcilia para obedecer al Señor? Dice la palabra, obedezcan al Señor porque el Señor se ríe de los que no quieren obedecer. Qué frase más fuerte, ¿verdad? Dios se ríe del que no quiere obedecer. Uy. ¿Verdad? Que porque siempre tengo la idea de Dios bueno, ¿verdad? Tranquilo, me amas. Pero que Dios se ría del que no quiere obedecer. Y se burla porque los intentos que tengo de escaparme son infructuosos. No puedo. Por eso el verso 11 dice, obedezcan al Señor con temor y con respeto. Adórenlo con fervor. Adórenlo con fervor. Verso 12, demuestren que son leales a su Hijo Jesucristo, para que no tenga motivos por los cuales enojarse con ustedes. Oiga, demuestren que son leales a su Hijo para que no tenga motivos de enojo. Si no lo hacen, ¿qué cosa? ¿Qué advertencia más rara, más extraña? ¿Por qué es extraña? Porque normalmente la persona me invita, ¿verdad? ¿Te gustaría ir a la iglesia? Oh, sí, me gustaría ir. ¿Te gustaría obedecer a Dios? Sí, me gustaría. Pero es que entre nosotros nos invitamos, nos animamos, pero la palabra del Señor, la profecía del Señor, es una advertencia más bien. Una advertencia que me acalambra y que nos tiene que acalambrar si creemos. Porque dice, obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor, demuestren que son leales a su Hijo para que no tenga motivos para enojarse. Uy, yo no quiero que se enoje el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios se enoje con usted? Amén. No, yo no quiero que el Señor se enoje contra nosotros. ¿Y cuándo se enoja? Si no lo hacen, estarán perdidos. Perdidos. Si usted no obedece, si yo no obedezco, estoy perdido. Cambien pronto de actitud. Arrepiéntanse, dice, y así evitarán su cólera. El día de la ira ya viene. Así evitarán. ¿Qué espera entonces para obedecer a Cristo? ¿Qué espera? No espere más. Amén. No espere más. Así va a evitar su cólera. Afortunados todos los que buscan protección de Dios. Entonces, amados hermanos, no se deje engañar más por falsas doctrinas, no se deje engañar más por personas que rechazan a Jesús también. ¿Sabía usted que usted tiene alrededor personas que no quieren que usted obedezca? Dios lo está viendo y me está viendo, y usted tiene alrededor familiares, amigos, etcétera, personas que no quieren que usted obedezca al Señor. Porque todos los que no obedecen se unen en contra del Señor y de Cristo para no ser sometidos por Dios. Pero usted y yo, que sí queremos obedecer al Señor, estamos rodeados de gente
que va a buscar engañarlo a usted, engañarla con falsas doctrinas por personas que rechazan a Jesús al quererlos contagiar de su deseo de no ser dominados por Dios. Vamos a la iglesia tal, no vayas a la otra, mejor vamos a la Osana, ¿qué dices? O a la otra iglesia vamos a ir, porque así vamos a tener la libertad de pecar. ¿Ya se fijó el diablo cómo habla? ¿Ya lo detectó, sí o no? Amén. ¿Ya lo detectaron? Ahí está. No hay falla, vamos a otra. Vamos a la prosperidad. Nada que ver. Al comprender la mala interpretación del significado del reino y el rechazo de Jesucristo por parte de la gente como evidencia de la oposición de las naciones contra el reino de Dios y el Mesías Rey, comprendiendo esto, vamos a poder ser verdaderos hijos del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos hijos del reino de Dios? Amén. Ahí está, colocando nuestra confianza y esperanza en las verdades bíblicas de Jesucristo, lo que Él predicó como reino, no lo que no predicó como reino, y sus bendiciones. Comprenderemos verdaderamente el significado correcto del reino de Dios y del Mesías en la Biblia. Así, ¿sabe qué? Se va a aliviar el incómodo dolor que a veces experimenta de tener falsas esperanzas en falsas doctrinas, como muchas personas que tienen esperanza en la prosperidad y cuando el negocio va a la quiebra, les da de todo y se enferman y se pueden quitar la vida porque creyeron en un evangelio de mentira, de la prosperidad de mentira. Sí, el problema de no ver el reino de Dios en nuestras vidas y el juicio en el día de la ira por rechazar el reino de Dios será evitado si usted obedece. Y podremos cumplir el deseo de heredar todas las cosas, todas las bendiciones del reino de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hacer una oración, amados hermanos. Y voy a invitar a todos a que puedan ponerse de pie para hacer esta oración. Y la persona que quiera obedecer en esta mañana, reconciliarse o bautizarse, está abierta la invitación porque la palabra ha sido expuesta. Si no, Dios le dará tiempo, puede que sí. Pero ahí está ya la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración de cierre también en esta oración. Oramos, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque nos das ese amor en Cristo para poder creer, obedecer y ser salvos mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Gracias Dios por este culto, por esta palabra, porque te hemos adorado con fervor, temor y respeto. Ayúdanos a obedecerte más y más. Te suplicamos por todos los amigos que aún no han obedecido tu evangelio, los que aún no se han reconciliado. Te suplicamos que ellos puedan entender tu voluntad, para poder obedecer tu voluntad. Y que todos reconozcamos que no hay escapatoria, que los que intentan no obedecerte, desligarse de ti, tú te ríes. Pero nosotros queremos adorarte con fervor, servirte con temor y con reverencia al recibir un reino inconmovible. Te suplicamos, Señor, por todos y cada uno. Gracias por habernos permitido adorarte en espíritu y en verdad. Ahora líbranos de todo peligro y de todo mal, ahora que vamos a los hogares y que podamos tener tiempo, los que aún no han obedecido, de obedecerte. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Que Dios les bendiga